la formulación orgánica es la que hace referencia a los compuestos del carbono. Es decir, los carbonos, tenemos aquí varios ejemplos, se conectan entre ellos para formar grandes cadenas. Y estas moléculas son importantes porque son las que forman tanto glúcidos como lípidos, proteínas o nucleótidos que forman todos los seres vivos. Todos nosotros estamos formados por estas moléculas que, como he dicho, tienen un esqueleto central de carbonos o una cadena larga de carbonos, que es lo más importante. Aparte del carbono, como ya habéis visto aquí, pueden haber otros átomos como el hidrógeno, el oxígeno, como aquí abajo, el nitrógeno, azufre, fósforo, etc. Algunos metales. Pero lo más importante es el carbono. Para entender cómo puede formar estas largas cadenas el carbono, tenemos que hacer la configuración electrónica, que es la que tenemos aquí. 1s2, 2s2, 2p2 y saber los electrones de valencia del carbono, que ya hemos explicado en otros vídeos cómo se hacía, pero por si acaso lo repasaremos en un momento. El último nivel es el más grande, en este caso es el nivel 2, y en el nivel 2 tiene 4 electrones. Por lo tanto, como tiene 4 electrones, para ser estable necesita compartir estos 4 electrones, de manera que recibirá otros 4 y ya tendrá 8 para ser estable. De manera que el carbono, al tener 4 electrones en el último nivel, tiene 4 electrones de valencia. Y estos 4 electrones de valencia le permite hacer 4 enlaces covalentes, compartiéndolos normalmente. Entonces, estos 4 enlaces covalentes que puede hacer una molécula de carbono los puede hacer de diferentes maneras. Es decir, tendremos el carbono, la estructura de Lewis sería con 4 puntos, y estos 4 electrones los puede compartir, por ejemplo, individualmente. Es decir, comparte un electrón con un átomo de hidrógeno, otro con un átomo de hidrógeno, otro con un carbono y otro, por ejemplo, con otro carbono. De esta manera se dice que el carbono tiene 4 enlaces sencillos porque comparte un electrón con cada átomo de su alrededor. Otra manera diferente que tiene el carbono es que puede tener 2 enlaces sencillos y un doble enlace que se le dice, es decir, comparte un electrón con otro átomo de carbono, un electrón con otro átomo de hidrógeno y comparte 2 electrones con otro átomo de carbono, por ejemplo. De manera que aquí tendríamos un enlace doble y 2 enlaces sencillos. Aquí teníamos 4 enlaces sencillos. Otra manera de compartir electrones del carbono es formando 2 enlaces dobles, de manera que combina, por ejemplo, 2 electrones los comparte con otro carbono y 2 electrones los comparte con un oxígeno, de manera que estos serían 2 enlaces dobles. Y por último, la otra manera para compartir electrones que tiene un carbono es formar un enlace simple y los otros 3 electrones compartirlos con otro átomo, por ejemplo de carbono. Fijaros que en total sigue compartiendo los 4 electrones que él tenía, 1 hacia el hidrógeno y 3 hacia el otro carbono. Esta forma de compartir es un enlace triple porque comparte 3 electrones, es este de aquí, y un enlace sencillo. Debido a que el carbono puede compartir electrones de todas estas maneras y puede formar cadenas muy largas, estas moléculas orgánicas son muy importantes, como hemos dicho antes, para formar los seres vivos, tanto lípidos como glúcidos, estructuras moleculares o de las células, etc. Estos compuestos orgánicos los podemos representar de 3 maneras diferentes. Tenemos la fórmula molecular, en la cual nos indica el tipo de átomos que forman la molécula y la cantidad de cada átomo, es decir, en esta molécula
tendríamos 4 átomos de carbono y 10 átomos de hidrógeno, pero no sabríamos bien cómo están colocados. En el otro extremo tenemos la fórmula desenvolupada, en la cual tenemos todos los enlaces y todas las moléculas colocadas. Es decir, tenemos los 4 carbonos en la parte central formando el esqueleto o la cadena principal, y luego los hidrógenos que estarían saliendo de cada carbono. Fijaros que aquí todos son enlaces sencillos y este carbono, por ejemplo, hace 4 enlaces, 1, 2, 3 y 4. Este de aquí también hace 4 enlaces, 1, 2, 3 y 4, y así con todos. Y esta es la fórmula desenvolupada, vuelvo a repetir, porque nos enseña todos los enlaces entre todos los átomos. Y el intermedio es esta fórmula semidesenvolupada, en la cual se nos enseñan solo los enlaces entre los carbonos. Es decir, solo quedan, fijaros, este enlace de aquí que une este carbono con este otro enlace que une estos dos carbonos y este de aquí que une los dos últimos carbonos. Los hidrógenos que estarían hacia los lados están aquí puestos, es decir, el primer carbono estaba combinado con 3 hidrógenos, por lo tanto carbono H3. El segundo carbono está combinado con 2 hidrógenos, por lo tanto carbono H2, y así sucesivamente. Y son las diferentes maneras de dibujar estas fórmulas orgánicas. Y la última cosa, el último detalle importante, antes de explicar los diferentes tipos de formulación en otros vídeos, es que en estas moléculas orgánicas podemos encontrar grupos funcionales. Es decir, grupos como lo que tenemos aquí, OH, o como esto que tenemos aquí, que lo que hacen es dar propiedades concretas a las moléculas. Es decir, si nosotros en esta molécula de aquí arriba, imaginaros que aquí en vez de tener un hidrógeno hubiésemos tenido un OH, si lo colocásemos aquí, tendríamos una molécula que sería un alcohol y que tendría unas propiedades diferentes a esta que hemos dibujado. O por ejemplo, si en este último carbono, en vez de poner los 3 hidrógenos, hubiésemos puesto un doble enlace con un oxígeno y un enlace con un OH, aquí hacia el final, tendríamos un ácido carboxílico y tendría también otras propiedades diferentes. Por lo tanto, estos grupos funcionales, que aquí solo hemos puesto 3 de los más importantes, serán muy importantes para las propiedades que pueda tener la molécula. En los siguientes vídeos explicaremos cómo formular desde los compuestos más sencillos hasta los compuestos más complicados que tienen grupos funcionales.